El cloud es un elemento buenísimo desde el punto de vista de transformación digital, pero tenemos que saber elegir a nuestros proveedores, saber qué implicaciones tiene. Sí, dentro de los procesos de transformación digital el cloud sigue siendo un elemento fundamental, un elemento clave, ¿no? Cuando hablamos de cloud computing básicamente se refiere a alojar la información en sistemas que se habla, sistemas en la nube, que son sistemas que están deslocalizados y que pueden tener más o menos de seguridad en función si es una nube privada, una nube pública, una nube híbrida, incluso se puede hablar de muchos sistemas. La realidad es que necesitamos las compañías, sistemas que nos permitan minimizar los costes de una manera más eficiente, porque nosotros no somos capaces muchas veces de tener grandes infraestructuras dentro de las pymes, por ejemplo, y necesitamos servicios ágiles y capaces de adaptarse a la flexibilidad de las necesidades que tenemos en las empresas en cuanto a alojamiento de datos, capacidad de datos. Yo creo que es muy interesante este tipo de modelos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando elegimos a los proveedores de cloud computing no evaluamos realmente si son buenos proveedores, si nos permiten cumplir a nosotros mismos con la norma, y tenemos la normativa de protección de datos de carácter personal. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos tiene 2 guías que la verdad es que me llama mucho la atención porque no han sido realmente muy utilizadas en la práctica, que son guías de cloud computing para los clientes de cloud computing y a los proveedores de cloud computing, para que de alguna manera se encuentren entre ambos y sean capaces unos de exigir garantías y otros de ofrecer esas garantías legales, ¿no? Tiene que ser un proveedor para mayor seguridad en el caso de Europa que esté situado en el espacio económico europeo, porque si buscamos otro tipo de proveedores podemos correr el riesgo de estar incurriendo en transferencias internacionales de datos y por lo tanto a lo mejor no estar haciéndolo adecuadamente si no se solicita la pertinente autorización todavía, en este caso a la Agencia Española de Protección de Datos, o buscamos alguna otra garantía suficiente de las que establece la normativa aplicable y por lo tanto podríamos estar vulnerando los datos o los derechos de nuestros usuarios en cuanto a la privacidad de los mismos, ¿no? Por lo tanto es fundamental, el cloud es un elemento buenísimo desde el punto de vista de transformación digital, pero tenemos que saber elegir a nuestros proveedores, saber qué implicaciones tiene el llevar la información a la nube, porque también perdemos en cierta medida el control de esa información, no está directamente en nuestras oficinas, en nuestros servidores, y en ese sentido yo creo que siendo capaces de elegir a un buen proveedor, que es lo mínimo que te pide la ley, el ser capaz de elegirlo, controlar y verificar que lo que le has dicho y las instrucciones de tratamiento que le has dado las están cumpliendo, puede ser un buenísimo elemento, pero hay que hacerlo correctamente. Bien, en la línea de los procesos de transformación digital, claro, no todo lo vamos a poder hacer desde la propia compañía, in-house. Vamos a tener que contar con proveedores que nos vayan a acompañar desde el punto de vista tecnológico, sean de cloud, sean de cualquier otro tipo de software que vayamos a necesitar, por ejemplo, para implementar un canal digital de cara a los clientes, etc. Tenemos que elegir buenos proveedores porque muchos de ellos tendrán la consideración desde el punto de vista de privacidad de encargados del tratamiento y eso implica ciertas cautelas desde el punto de vista de la protección de los datos que fluyen a través de esas aplicaciones, de ese software, ¿no? Que es básicamente de lo que se trata también cuando hacemos esos cambios al ámbito digital, pero hay tratamiento de la información personal. Y aunque no haya tratamiento de la información personal, la información corporativa también es objeto de protección. A través de esos sistemas, de ese software, de esos proveedores, pueden fluir secretos comerciales, cuestiones que puedan estar protegidas desde el punto de vista de la propiedad intelectual, industrial. Puede fluir al fin y al cabo nuestro know-how empresarial, además de la información de tipo personal. No toda la información protegible tiene carácter personal. Por lo tanto, todos esos proveedores que nos van a acompañar tienen que ser capaces de darnos un servicio competente, capaz, igualmente legal, que esos contratos estén adecuadamente formulados, que no vaya a haber sorpresas desde el punto de vista de los servicios, que sean flexibles desde el punto de vista de las necesidades que yo pueda tener. Hoy día en este proceso puedo tener unas necesidades y mañana voy a necesitar ampliarlas, por lo tanto tienen que ser contratos que sean flexibles, que sean durables en el tiempo y que estén bien hechos desde el punto de vista si hay tratamiento de información personal, pues lo mismo, que no se produzcan transferencias internacionales de datos que no controlemos, que seamos capaces de verificar en cualquier momento si lo que le hemos dicho a este proveedor es correcto o no, porque queremos securizar esa información corporativa o personal que estemos de alguna manera manejando con ellos. Hay que tener claro un cuadro de mando con nuestros proveedores y tener muy claro qué tipo de servicios nos prestan, hasta cuándo nos lo prestan. Yo creo que es muy interesante tener ese control, que hasta ahora el control de proveedores o de la cadena de valor muchas veces se pierde, sobre todo cuando son grandes compañías,
porque es muy difícil controlar todo esto, pero yo creo que es muy importante y además el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos refuerza precisamente las obligaciones de control sobre los proveedores. Yo creo que puede ser un buen paso para controlar también esa parte del negocio que a veces se nos escapa porque no somos capaces o simplemente no nos interesa en el marco de una estrategia hacerlo todo dentro de la compañía. Pero efectivamente hay que saber con quién estamos contratando y quién va a ser ese aliado que nos va a acompañar en estos procesos.